Ningún equipo llega a 2026 cargando un peso mayor de expectativas que Aston Martin Aramco, F1 Team, una nueva fábrica, el liderazgo técnico de Adrian Newey, un bicampeón del mundo como Fernando Alonso, una alianza completa como fabricante con Honda y un respaldo financiero casi ilimitado por parte de Lawrence Stroll se combinan para crear la imagen de una organización lista para luchar en la parte delantera. Sobre el papel, parece el plano perfecto de un aspirante al título. Sin embargo, la Fórmula 1 tiene la costumbre de exponer la diferencia entre reunir talento y construir un equipo que realmente funcione. Barcelona insinuó silenciosamente esa diferencia. El coche se veía ambicioso, casi revolucionario, pero la precisión operativa de los equipos consolidados de punta aún no era evidente, lo que plantea la pregunta central para 2026. ¿Qué ocurre si los resultados de Aston Martin no están a la altura de sus expectativas? Porque en la Fórmula 1, cuando las ambiciones se fijan tan alto, la rendición de cuentas suele llegar rápido, y rara vez con suavidad. En este video intentaremos responder qué sucede si Aston Martin no cumple esas expectativas, quién carga con la responsabilidad y cuáles son las causas reales que deben resolverse primero para alcanzar objetivos tan ambiciosos, así que quédate hasta el final. Y si el análisis te resulta útil, dale like al video y considera suscribirte. Ningún otro equipo atrajo tanta atención en Barcelona como Aston Martin Aramco F1 Team. Pocos proyectos en el paddock combinan tanto glamour, inversión y promesa. Naturalmente, el foco se posó sobre ellos. En muchos sentidos, el orden establecido, Mercedes, AMG Petronas, Fórmula 1 Team y Escuderia Ferrari acumulando vueltas en silencio, parecía casi secundario. Todas las miradas estaban puestas en la nueva creación de Adrian Newey, y visualmente no decepcionó. El coche lucía radical, compacto y poco convencional. Incluso los rivales se detuvieron a observarlo. La prensa habló de innovación. Desde el punto de vista del diseño, era posiblemente la máquina más intrigante del pit lane. Pero la Fórmula 1 no recompensa la intriga, recompensa la ejecución, y ahí la imagen fue menos convincente. Mercedes se mostró compuesto y metódico, acumulando mucho kilometraje y pasando con fluidez de las pruebas de fiabilidad al ajuste fino del setup. Ferrari siguió el mismo ritmo disciplinado. McLaren F1 Team se vio asentado y eficiente, recuperándose de problemas iniciales para completar uno de los días finales más cargados de la semana. Los tres se comportaron como organizaciones que ya controlan sus programas. Aston Martin, en cambio, se sintió diferente. El coche apareció más tarde que la mayoría. El kilometraje fue limitado. Gran parte del rodaje se centró en validar sistemas más que en optimizar o buscar rendimiento. No hubo fallos dramáticos, nada visiblemente mal, pero tampoco una clara sensación de impulso. Mientras otros afinaban detalles, Aston Martin parecía aún confirmando que todo simplemente funcionara. En Barcelona, Mercedes, Ferrari, Red Bull y McLaren parecían listos para optimizar. Aston Martin aún parecía estar construyendo la base. Veremos cómo afronta Aston Martin las dos primeras sesiones oficiales de test en Bahrein este febrero. Pero según las señales iniciales, Aston Martin ya parece un paso por detrás de la competencia, y más importante aún, por detrás de sus propias expectativas. Antes siquiera de poder sacar conclusiones firmes, Fernando Alonso ofreció una reveladora visión del invierno de Aston Martin. Describió el proceso de preparación del nuevo coche como muy intenso, con el desarrollo llegando tarde y detalles finales completándose cerca del límite. No era el lenguaje de un equipo refinando tranquilamente un paquete terminado, sino el de uno aún corriendo contra el reloj. Y con Adrian Newey, conocido por llevar las decisiones de diseño hasta el último momento en busca de la perfección, esa tensión quizá era inevitable. Fue un comentario pequeño, pero con peso, porque el verdadero desafío de Aston Martin no es solo el coche, es la narrativa que lo rodea. Desde la propiedad hacia abajo, los objetivos se han planteado de forma inusualmente directa. Lawrence Stroll ha hecho poco por bajar las expectativas. La ambición es el éxito inmediato. Victorias, lucha por el campeonato y, en última instancia, la credibilidad para atraer a un piloto del calibre de Max Verstappen. No son metas graduales, son exigencias adelantadas, fijadas dentro de un marco temporal muy ajustado. El problema es que la Fórmula 1 rara vez recompensa la ambición acelerada. Incluso las organizaciones más eficientes, Mercedes, Red Bull, Ferrari y McLaren, necesitaron años de continuidad para convertir el potencial en resultados sostenidos. Su éxito no se construyó en un solo invierno, ni en un solo ciclo de fichajes, sino sobre estructuras estables, liderazgo experimentado y aprendizaje constante. El rendimiento en la F1 moderna es acumulativo, se compone con el tiempo. Aston Martin, por el contrario, intenta comprimir todo ese proceso en una ventana mucho más corta. Comprar infraestructura, contratar talento y saltar directamente a la punta. La historia sugiere que los atajos rara vez existen en la Fórmula 1, y Aston Martin ya ha aprendido esa lección por las malas, porque en este deporte, como en todos, el tiempo es dinero, y cuando el tiempo se agota, los que están en lo más alto empiezan a buscar responsables. Ahí es cuando comienza el juego de culpas. Cuando la presión aumenta dentro de un equipo de Fórmula 1, la responsabilidad rara vez se reparte de manera equitativa. Nunca lo ha sido.
Algunas figuras están protegidas por la estructura, la reputación o la propiedad. Otras, independientemente de su aporte, quedan expuestas, y en Aston Martin Aramco F1 Team, la jerarquía es fácil de trazar. El primer nombre en la lista de intocables es Adrian Newey. Su autoridad no proviene de contratos ni cargos, sino de la historia. Pocos individuos en la F1 moderna tienen un currículum tan definitivo. Campeonatos con Williams, éxito en McLaren y una era dominante con Red Bull Racing. Cuando Newey se une a un proyecto, la suposición no es si tendrá éxito, sino cuándo. Eso marca la diferencia. Si el coche no rinde, la narrativa no apuntará al diseño, sino al tiempo, a la integración, a los problemas de crecimiento. El beneficio de la duda viene incorporado. En términos prácticos, eso lo hace inmune a críticas tempranas. Sacar a Newey socavaría toda la premisa del proyecto Aston Martin. Simplemente no va a ocurrir. La propiedad entra en la misma categoría. Lawrence Stroll financia la operación, fija la ambición y controla la dirección a largo plazo. Su posición no depende de los resultados deportivos. En la Fórmula 1, los dueños no se evalúan como empleados. Ellos definen el marco en el que todos los demás operan. Y luego está Lance Stroll. Justa o injustamente, su asiento no es un debate de rendimiento, es una constante estructural. El equipo está, por diseño, construido a su alrededor. Eso lo saca de la ecuación competitiva normal. Otros pilotos son evaluados carrera a carrera. Lance no. Su lugar está asegurado por definición. Así que cuando no se cumplen las expectativas, y la historia sugiere que algunas inevitablemente no se cumplirán, tres de las figuras más visibles están, en la práctica, fuera de alcance. Eso nos lleva al grupo más propenso a absorber las consecuencias, los visibles, los expuestos y los que no están bajo el paraguas de los intocables. Empieza con el más visible y el más reemplazable, el piloto. Fernando Alonso sigue siendo, por cualquier medida objetiva, uno de los competidores más agudos de la parrilla. Su lectura de carrera, gestión de neumáticos y feedback técnico siguen siendo ampliamente respetados en el paddock. Pocos pilotos entienden mejor cómo construir un coche a su alrededor. En capacidad pura hay poco que cuestionar, pero la Fórmula 1 nunca se ha regido solo por la lógica. Por eso el tono de Alonso durante el shakedown de Barcelona fue revelador. La voz de un veterano gestionando expectativas mientras resaltaba lo positivo. Algunos equipos hicieron filming days y shakedowns a principios de enero y luego todo el fin de semana aquí en Barcelona, pero para nosotros fue el primer día. Tuvimos uno positivo, más de 60 vueltas y el coche responde bien. Hay más por venir. Fue especial. El primer coche hecho por Adrian, junto con Honda y todas estas nuevas reglas. Un esfuerzo tremendo de todos y con ganas de Bahrein ahora. Lamentablemente, si el rendimiento en pista no cumple con las altas expectativas del equipo, Fernando Alonso podría cargar con gran parte de la culpa. Con más de 40 años, el argumento casi se escribe solo. Tiempo de reacción, motivación, declive. Ya pasó su mejor momento. Es una narrativa que requiere poca evidencia y se propaga rápido cuando los resultados decepcionan. Los matices desaparecen. El debate se vuelve binario. O el coche es rápido o el piloto ya no es suficiente. Y según fuentes del paddock, el equipo ya ha explorado opciones más allá del contrato actual de Alonso. Los nombres vinculados van desde la improbable búsqueda de Max Verstappen hasta alternativas más realistas como Charles Leclerc, Oscar Piastri o incluso George Russell, dependiendo de cómo evolucione el mercado. La pregunta es, ¿cómo respondería Alonso a una presión interna creciente? ¿Cumpliría su contrato y pasarías a un rol de embajador del equipo? ¿O aún podría lograr lo impensable, volver a ganar carreras, esta vez en un coche de Adrian Newey, impulsado nuevamente por un proveedor de motores muy familiar, Honda Racing Corporation? Segundo, el proveedor. Honda Racing Corporation inevitablemente enfrentará el mismo escrutinio. En la Fórmula 1 moderna, la unidad de potencia está en el centro de todo. Empaquetado, refrigeración, distribución de peso, software y manejabilidad. Cuando el rendimiento no alcanza, el motor es el sospechoso más obvio. Ya existen indicios silenciosos en el paddock de que Honda podría estar comenzando desde atrás. Las razones son tanto estructurales como técnicas. El regreso de Honda a la F1 fue tardío. Tras retirarse inicialmente, gran parte de su división fue disuelta, solo para volver a comprometerse con las nuevas regulaciones junto a Aston Martin. Ese proceso intermitente costó continuidad y experiencia, mientras sus rivales ya estaban profundamente desarrollados. El tope presupuestario de las unidades de potencia agrava el problema. No hay una forma sencilla de acelerar el progreso. Existen además incógnitas técnicas reales. Los nuevos sistemas de batería, ahora centrales bajo las reglas de 2026, han presentado desafíos. El combustible añade más riesgo, con Aramco como proveedor debutante en un entorno donde las asociaciones consolidadas suelen generar ventajas marginales. Más aún, varias fortalezas históricas de Honda ya no aplican. La eliminación del MGE-UH y las restricciones de combustión eliminan áreas donde antes destacaba, mientras que Mercedes y Red Bull parecen haber encontrado soluciones más eficaces dentro del nuevo marco. El contexto general añade presión. A diferencia de otros fabricantes, Honda solo suministra a un equipo, limitando datos, feedback y velocidad de desarrollo. Todo esto conduce a una realidad simple. Si existe un déficit, definirá el techo de todo el proyecto.
Por fuerte que sea el chasis, la unidad de potencia marca el límite final, y cuando las expectativas son altas, las relaciones con proveedores rara vez gozan de paciencia. Los diseñadores están protegidos, la propiedad está protegida, los pilotos tienen respaldo político, el socio del motor suele ser el blanco más fácil, lo que significa que si Aston Martin no cumple, Honda, junto a Fernando Alonso, probablemente cargará con la parte más temprana y ruidosa de la culpa. Ahora te toca a ti. Esta es la realidad incómoda. Las expectativas sobre Aston Martin pueden ser simplemente demasiado altas, demasiado pronto, ganar de inmediato, pelear por títulos al instante, atraer a Max Verstappen. Esos objetivos asumen perfección, y Aston Martin ya está por detrás incluso de ofrecer una mínima señal de ella. En un campo tan competitivo, cada nivel debe rendir al máximo. Si una parte falla, todo el proyecto se ralentiza. 2026 aún podría ser otro año de transición para el equipo de Silverstone, porque los cimientos profundos, liderazgo, estructura y estabilidad siguen evolucionando, pero si los resultados no coinciden con las promesas, las consecuencias llegarán. Ahora te toca para ti. ¿Puede Aston Martin cumplir o es simplemente demasiado pronto? ¿Y puede evitarse por completo el juego de culpas? Déjanos tu opinión abajo, y si disfrutaste el análisis, dale like, suscríbete y síguenos para más contenido de F1. Gracias por vernos.